Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Así que bueno, sin equipo, sin nada, pero seguimos alabando al Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Dios te bendiga. Filipenses 2, 5 en adelante. Si ya lo encontró, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 2, 5 al 11. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gloria, te damos honra. Y el tema de hoy es la autoridad espiritual. Fíjese, esto que estamos hablando acá en Filipenses, lo primero que está diciendo que el Señor se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, bajó de los cielos, dejó su trono, tomó forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, eso es realmente una autoridad espiritual, porque después, fíjese, todos los milagros que hizo Jesucristo durante su corto ministerio. Fueron casi 3 años de ministerio, después de que Él se bautizó. Pero dice que se humilló y se hizo hombre. Eso significa que Él no trajo nada de su poder y de su autoridad desde el cielo. Él no trajo nada de eso porque vino como hombre a esta tierra y todo su poder y toda su autoridad la ganó acá en la tierra. Por eso el Señor dice en su palabra que grandes cosas haríamos, incluso más que Él. Porque la autoridad nosotros la ganamos acá en la tierra, esa autoridad espiritual. Él vino a salvar a la humanidad perdida. A todos los que por su nombre, por Él se acercan a Dios, se arrepienten y piden el perdón de sus pecados. A eso vino el Señor. Y Él nos da una salvación que nosotros debemos de cuidar, y encima nos dio una autoridad espiritual, porque allí en Mateo dice que nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Pero ¿qué pasa con esa autoridad? Esa autoridad, si bien el Señor Jesucristo dijo que nos daba esa autoridad, nosotros tenemos que cumplir ciertos pasos para hacer uso de esa autoridad.
Lo primero que nosotros tenemos que entender es la sujeción que nosotros tenemos que tener al Padre. Fíjese que Jesucristo, Él estaba sujeto al Padre y Él hacía la voluntad del Padre, porque Él cada vez que iba a hacer un gran milagro o que iba a hacer una sanación, ¿Él qué hacía? Agarraba solo, se iba al monte a orar. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Y ahí le pedía al Padre la guía de lo que tenía que hacer. ¿Me siguen? ¿Me van entendiendo? Quiere decir que si el mismo Jesucristo tenía esa comunión con el Padre y lo buscaba en oración y en sujeción, ¿cómo tenemos que orar nosotros? Tenemos que obrar de la misma manera, porque no le llegamos ni a la suela de la sandalia a Jesucristo. Tenemos que ser sinceros, nosotros no le llegamos ni a la suela de la sandalia a Jesucristo. Por más títulos, por más cosas, por más estudios, por más todo lo que podamos llegar a decir, no lo tenemos. Porque Él era el Hijo de Dios, Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él pasaba horas buscando al Padre, Él tenía una comunión directa con el Padre, e incluso Él llegó a decir que cuando le daban algo a juzgar, Él no buscaba su voluntad, sino que buscaba la voluntad del Padre. Quiere decir que la vida de Jesucristo estaba totalmente sometida a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, cómo nosotros tenemos que vivir en esta tierra. Humillándose a sí mismo. Y eso es humillarse. Es agarrar y decir, no, yo pienso, yo digo, yo creo, esto se hace así. Eso es la persona natural. Eso es lo que nosotros aprendimos en este mundo, a manejar nuestros derechos. Yo lo digo. Y porque yo lo digo es ley. Nosotros somos así. Sin embargo, Jesús dijo que Él buscaba la voluntad del Padre. Quiere decir que nosotros tenemos que entender que necesitamos realmente un cambio en nuestra mente para poder estar realmente humillados delante del Padre. Y humillado delante del Padre no es andar con la ropa rota, no es andar pobrecito, no es andar dando miseria, sino humillado delante del Padre es agarrar y decir, Padre, yo quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer nada fuera de tu voluntad, sé tú mi guía. Porque eso nos dice la palabra. Dice que Él va a ser nuestro guardador, nuestro ayudador, nuestra guía, nuestro muro, nuestro antemuro, que Él es nuestra defensa, que Él es nuestro escudo, que estamos escondidos en el hueco de su mano, pero, siempre hay un pero, si nosotros estamos humillados delante de la presencia de Dios. Porque el Señor también dice que resiste a los soberbios. ¿Y quién es el soberbio? Yo puedo, yo sé, yo lo hago, yo esto, yo aquello, el yo. Y en psicología hablan del super yo, encima, más grande todavía. Entonces, tenemos que entender que tenemos que vivir de una forma humillada delante de Dios. Y esa forma humillada es entregarle nuestra vida
entregarle nuestra voluntad y decirle, Señor, ¿qué querés que yo haga? Eso es realmente humillarse delante de Dios. Porque ¿sabés una cosa? Dios jamás va a hacer algo en contra de sus propios hijos. Dios jamás te va a guiar por un camino equivocado. Jamás lo va a hacer. Si Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos una salvación tan grande que nosotros a veces no la entendemos y que a veces no la cuidamos como tenemos que cuidarla, ¿cómo Dios nos va a decir que hagamos una cosa equivocada? Amén. Jamás. Entonces, ¿por qué ese miedo a querer entregar nuestra voluntad a Dios? ¿Por qué? Si Él nos va a guiar por el mejor camino, Él nos va a guiar por la mejor vereda. Él dijo, Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadidura. ¿Y qué es buscar el reino de los cielos? Entregar nuestra vida a Él. Entregarle nuestra voluntad a Él. Es entregarle nuestras emociones a Él, nuestros pensamientos a Él. Porque si decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y nosotros hacemos lo que queremos, pensamos lo que queremos, nos comportamos como mejor nos viene la gana, estamos mintiendo terriblemente, porque Cristo no vive en nosotros. Estoy viviendo yo por mí. ¿Se entiende? Entonces no puedo decir, Cristo vive en mí. Mentira, me estoy engañando yo mismo. Y puedo venir al culto, a la iglesia, puedo alabar, puedo cantar, puedo diezmar, puedo traer comida, puedo traer ofrenda. Pero si yo no tengo realmente una vida entregada a Dios, no me sirve. No me sirve. Porque ¿por qué venimos a la iglesia? Venimos a adorar a Jesús, venimos a adorar al Padre, venimos a llenarnos del Espíritu Santo y venimos a aprender la voluntad de Dios para nuestra vida, para poder santificarnos día por día y para cuando el Señor nos venga a buscar, irnos con Él. ¿Se dan cuenta? Para eso venimos. No venimos para tomarnos un café, no venimos para saludarnos, no venimos para departir entre los hermanos, sino que venimos a aprender lo que nosotros necesitamos porque nos estamos preparando para ese encuentro con el Señor y para poder gozar esa vida eterna que Él nos ha comprado a precio de sangre. ¿Se va entendiendo, verdad? Ahora fíjese, la verdadera autoridad se refleja a través de una vida transformada por el Espíritu Santo. Esa es la verdadera autoridad. Sin embargo, muchos se creen que la autoridad es gritar. Bueno, ahora estoy gritando porque no tenemos el equipo, sino con el corte ese que fue que vino la luz, se arruinó. Pero la autoridad no es el grito. No es el grito. La verdadera autoridad es una vida transformada por Dios a través del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y nos arrepentimos y le pedimos el perdón de los pecados, recibimos una porción del Espíritu Santo. ¿Pero para qué la recibimos?
para ser testigos de Él, pero un testigo fiel. No decir, sí, soy un hijo de Dios y le saco todas las chapas, como decimos los argentinos, qué estudio teológico, qué pastor, qué apóstol, qué esto, qué aquello. El mejor testimonio que nosotros podemos dar y que nos da una autoridad espiritual en nuestra vida transformada por el Espíritu Santo. Porque yo puedo saber mucho, puedo haber leído mucho, me puedo saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero sin embargo no tener la verdadera autoridad espiritual de Dios. Porque la autoridad no la da el estudio, la autoridad no la da el conocimiento. ¿Qué les dije que le daba la autoridad? El Espíritu Santo. ¿Mediante qué? Mediante la obediencia y la comunión con el Señor. Eso nos da la verdadera autoridad. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos, capítulo 19, verso 13, se los voy a leer. Hechos 13, versículo 19. No, perdón, 19:13, me equivoqué. Ya estoy hablando pavada. 19:13. 19:13, Hechos 19:13. Dice así. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?, le dijo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pero fíjense, la clave de lo que yo estoy diciendo, dice acá: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes. El padre de estos exorcistas era un sacerdote que se llamaba Esceva. Y yo no sé si ustedes saben que el sacerdocio, según la ley de Moisés, era de familia en familia, ¿verdad? Quiere decir que estos 7 eran sacerdotes. No era un cualquiera de la calle. Estos también eran sacerdotes, porque eran hijos de un sacerdote. Y el sacerdocio es por familia. Ellos eran sacerdotes. Y como eran sacerdotes, sabían la Torá, sabían toda la historia, sabían todas las cosas, pero no tenían autoridad. ¿Se dan cuenta? Eso demuestra que la autoridad yo no la voy a ganar leyéndome toda la Biblia, sino que la autoridad la voy a ganar viviendo lo que leo, porque eso me va a hacer estar en comunión con el Padre. Ese es el tema. Hay muchos que dicen: sí, Jesús me dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y van y se ponen a hacer montones de cosas. Yo tengo 2 ejemplos de autoridad espiritual. La primera vez que yo pisé una iglesia evangélica, yo estaba recontra endemoniado.
Era una iglesia de esa con bancos viejos de madera. Para que no salga corriendo de la iglesia, la persona que me llevó se sentó al lado mío y me puso a mí contra la pared. Cosa que yo no salga corriendo. Y era una iglesia donde no volaba una mosca. Había un silencio sepulcral y había muchos hermanos. Y resulta que cuando iba a empezar el culto, yo empiezo a sentir, no sé cómo le dicen ustedes, pero los tacones de las mujeres. El taconeo. Un taconeo. Tac, 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 tac. Y a medida que ese taconeo se iba acercando, yo perdí control de mi cuerpo y empecé a temblar como una hoja. Y sentía que se acercaba, tac, 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 y yo temblaba. Una mujer se para ahí, me mira, yo la miro, la odiaba desde adentro, y ella me mira y me dice, hace, y se fue al púlpito, era la pastora. Y el demonio que estaba adentro reconoció la autoridad de ella, porque yo sintiendo el taconeo que venía, el demonio se manifestó. Y eso me pasó a mí, no lo leí en ningún libro, eso lo leí yo. Hay un gran siervo de Dios en la Argentina, evangelista Carlos Anacondia, que él agarra y hace mucho énfasis en que nosotros tenemos el poder. Y Dios ha hecho milagros, sanidades, prodigios, maravillas a través de este varón, pero agarraba y decía justamente esto, que nosotros tenemos el poder y que si se nos aparece un endemoniado, oremos y declaremos y ordenemos que se vaya, porque tenemos el poder y la autoridad. Bien. Yo me encuentro con un endemoniado, que era mi cuñado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te reprendo, diablo inmundo. Cayó. Bueno, yo contento. Al siguiente domingo, no sé qué pasó, no tenía ganas de ir al culto. No fuimos al culto con la que era mi esposa en Argentina, que ya está con el Señor. El lunes me cae el pastor en la casa. El lunes, el culto era el domingo, el lunes me apareció. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué sé yo? ¿Qué pito, qué flauta? Bueno, le prometí que iba a ir el domingo. Bueno, llegó el domingo, no tenía muchas ganas de ir, pero le dije no, le dije al pastor que iba a ir, yo lo amaba a Eduardo, mi pastor. Y bueno, me fui. Y en el culto me empecé a sentir tan mal, que yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Bueno, cuando pasa el tiempo de la oración, yo paso y el pastor me dice, la pastora me dice, ¿qué necesita? Me siento mal, hermana, no sé lo que me pasa. Acuérdense que había orado por este endemoniado. La pastora empezó a orar y otra vez. Y una voz de adentro mío dijo, llorando, otra vez no me echen. El pastor se puso a orar también por mí, caí, pero no me liberaba. Y 7 hermanos hicieron una ronda y estaban orando por mí para liberarme. Eso me pasó por hacer cosas que yo no tenía autoridad. Yo reprendí al demonio y el demonio se me vino a mí. Ese con 7 más, porque yo ya había sido liberado. Entonces,
Entonces, la autoridad espiritual no se gana con conocimientos, no se gana sabiendo versículos de memoria y tampoco se gana agarrándose un versículo fuera de un contexto. Porque si bien Jesucristo nos dio autoridad, necesitamos tener pasos para hacer uso de esa autoridad. Y lo primero es la sumisión al Padre. ¿Van entendiendo el mensaje? Bueno, sigamos entonces. Porque encima hay un error en nosotros, los creyentes evangélicos, que tenemos una mala visión, que nos basamos en los milagros. Y creemos que una persona que por ahí oró y Dios respaldó la palabra y sanó, o liberó demonios, o todo ese tipo de cosas, tiene una total autoridad de Dios. Puede ser que no la tenga. Porque Dios respalda su palabra, pero el enemigo también tiene poder, autoridad y hace milagros mentirosos. Recuérdense cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y se presentó Moisés y agarró con la vara, la tiró al piso, se hizo una serpiente. Los brujos, James y Jambres, los brujos de Faraón, también hicieron aparecer de un palo serpientes. Eso está en la Biblia. Pero después la serpiente de Moisés se comió las otras serpientes. El diablo también hace milagros. En el año 80, yo me entregué al Señor el 10 de mayo del 87. Para el año 89 estábamos viviendo una situación bastante complicada en mi casa, porque yo vivía en mi casa, con mi señora y con la hija de mi señora. Con mi papá era un infierno. Cae el pastor y me dice, estuve hablando con la pastora y nosotros te ofrecemos un lugar allá en un anexo que tenemos en Libertad, en un lugar llamado Libertad, si ustedes quieren ir. Y de paso van, lo cuidan, todo lo demás. Sí, cómo no, nos fuimos. Bien. En ese momento, nosotros agarramos y estábamos ahí y resulta que también se presentó una crisis espiritual grande y yo no sabía qué hacer. Y a mí, Dios me habló por boca de un borracho. Yo estaba cortando el pasto y viene un borracho todo así y me dice, en el mundo vamos a tener muchos problemas, pero depende de nosotros qué es lo que hacemos con esos problemas. Y se fue. Y yo entendí que era Dios el que me estaba hablando porque yo estaba en una crisis espiritual y iba a dejar el camino. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, para tener esa autoridad espiritual, tenemos que tener esa comunión con Dios y ahí vamos a reconocer cuando Dios nos habla. Porque Dios no va a hablar por boca de cualquiera. A mí esa vuelta me habló de un borracho. Y la palabra dice que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Puede ser que un niño nos hable una verdad a través de una verdad de Dios, pero nosotros para entender que Dios nos habla necesitamos tener esa comunión. La pastora decía, Dios nos puede hablar hasta por los pajaritos. Sí, la creación muestra la gloria de Dios y nos muestra su magnificencia.
Pero nosotros estamos tan enloquecidos con nuestra vida, con nuestras cosas, que no le damos importancia. Y volviendo al tema de los milagros mentirosos, bueno, resulta que estábamos ahí en esa iglesia siendo a la vez de cuidadores, y a la vuelta había un brujo. Y resulta que la iglesia esa, predicábamos, y no venía nadie. ¿Por qué no venía nadie? Porque el brujo hizo caminar un paralítico que andaba en silla de ruedas. Y todo el barrio conocía a ese paralítico y todo el barrio sabía que estaba paralítico, que estaba en una silla de ruedas. No fue un tipo que se hacía pasar por paralítico, era un paralítico. Y el brujo lo levantó de la silla de ruedas. Satanás hace milagros mentirosos. Entonces nosotros no nos podemos guiar por los dones o por los milagros que haga cualquiera. ¿Yo cómo tengo que juzgar con justo juicio? La verdadera comunión con Dios que tiene la persona. ¿Y cómo se verifica la comunión con Dios? Con una vida cambiada y transformada. Porque yo me puedo decir, sí, yo tengo una comunión con Dios porque yo soy doctor en apologética. Y agarro y les doy todo un discurso y todo lo demás. Pero si yo después engaño a mi esposa, ando en negocios turbios, predico nomás queriendo sacarles plata y todo ese tipo de cosas que todo el mundo sabe que pasan y habrán visto a más de uno haciendo eso, ¿qué clase de vida cambiada y transformada tiene? Ninguna. Entonces, ¿qué poder y qué autoridad puede tener? Ninguno. Porque la verdadera autoridad viene a través de una vida cambiada y transformada y a través de una comunión con Dios. Hay muchos que dicen que los dones son irrevocables. Es verdad, está escrito. Muchos lo toman mal ese versículo porque está escrito para el pueblo de Israel, pero muchos se lo agarran para ellos y lo agarramos para nosotros. Quiere decir que el don que vos tenés o lo puede usar el Espíritu Santo, pero si vos te desvías lo usa Satanás y forma parte de esos milagros mentirosos. Ojo con eso. Nunca nos dejemos guiar por los milagros. No confundamos el que hace milagros con el que tiene autoridad de Dios. Son dos temas muy, muy distintos y si nosotros no estamos bien avispados, nos van a hacer caer. ¿Se va entendiendo, no? Fíjense una cosa, porque eso también está en Mateo 7:21. Se los voy a leer, aunque siempre se los nombro, se los leo. Mateo 7:21. Ya ustedes se lo deben saber de memoria también, porque siempre se los digo. 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Resulta que estas personas, estos tipos diríamos los argentinos, somos medio malos para hablar, resulta que estos tipos hacían milagros, reprendían demonios, hacían maravillas, pero Jesús les dijo, nunca os conocí. Entonces, ¿quién hacía el milagro? Es una buena pregunta que cada uno tendría que por ahí contestarse. ¿De dónde venían realmente esos milagros? No nos dejemos engañar.
No nos dejemos engañar. Y encima, fíjense, si nosotros nos vamos a Mateo 26, 53 y 54, fíjense de la autoridad que tenía Jesús. Mateo 26, 53, 54. Cuando Jesús es arrestado, tiene esta conversación. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? A Jesús lo habían tomado ya prisionero para ser muerto, para ser crucificado, y Él dijo: yo tengo autoridad para que el Padre me envíe 12 legiones de ángeles que me protejan. Yo tengo la autoridad. Pero si pasa eso, ¿cómo se va a cumplir la voluntad de mi Padre? Él se sujetó. Fíjense que hasta el último momento Él se sujetó y Él tenía y guardaba esa comunión con el Padre. Yo pienso que el momento más crucial de Jesús, el más crucial de todos, no fue el de la cruz, fue el de Getsemaní. Cuando Él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él en ese momento no quería morir. Su humanidad no quería morir. Pero agregó: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento venció toda su carne, todo lo que Él tenía, y dijo: mas se haga su voluntad y no la mía. Porque Él sabía que tenía que morir. Él sabía lo que iba a sufrir. Y Él, a pesar de todo, se sometió a la voluntad del Padre para pasar eso. Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, les leí al principio. Y por eso el Padre le exaltó hasta los cielos y le dio un nombre que sobre todo nombre, ante cuyo nombre se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso ahí lo ganó en ese Getsemaní. Fíjense entonces qué importante es tener esa comunión con el Padre para poder tener realmente esa autoridad. ¿Y esa autoridad para qué es? No para andar haciéndome el gran predicador, el apóstol, lo que sea. Esa autoridad es para vencerme a mí mismo, para vencer mi propia carne, que me quiere llevar en contra de la voluntad de Dios. Esa carne que quiere que yo peque, esa carne que quiere trastocar mi mente, con esa autoridad que viene del cielo, yo la voy a vencer. Después viene la otra autoridad. Pero yo te pregunto, ¿qué demonio vas a poder reprender si no podés reprender tu propia carne que te quiere hacer pecar? ¿Qué demonio vas a reprender si no tenés autoridad para frenar los pensamientos negros que por ahí tenemos en la mente y en nuestro corazón? ¿Qué demonio se nos va a someter? Sin embargo, la palabra dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ese resistir no es así como estar así todo pobrecito aguantando los palos que me da el demonio. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te reprendo, Satanás, y te vas de mi vida. Te vas de mi vida. Enfermedad, miseria, malos pensamientos, deseos libidinosos, lo que sea, te vas de mi vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Soltá mi familia, soltá mis amigos, soltá mi economía, soltá mi trabajo. Pero primero, esa autoridad la tengo que tener primero para mí. ¿Para ser limpio yo? ¿Se dan cuenta? Entonces, son lineamientos que uno tiene que entender. Porque muchas veces uno agarra y dice, sí, tengo este problema, y se pasa reprendiendo al diablo, y te reprendo, Satanás, y te sujeto en la cruz del Calvario, pero no tengo la autoridad espiritual, porque no estoy viviendo realmente como Dios quiere que yo viva, no tengo esa comunión con Él a través del Espíritu Santo, entonces el diablo se me va a matar de risa en la cara. Y en la noche, en la madrugada no duerme. Sí, totalmente. Cuando yo recién creí, me arañaban los vidrios, esto no, ¿cómo le dicen ustedes? Los vidrios. Parecían garras. Y no podía dormir en toda la noche. Lo viví yo. ¿Se dan cuenta? Pero eso se va cuando yo empiezo a tener la verdadera comunión con Dios. Hay un versículo que a ustedes les gustan y cuando yo lo digo siempre aplauden y todo lo demás, porque somos más que victoriosos en el nombre de aquel que nos amó, a saber, Jesucristo de Nazaret. Sí, somos más que victoriosos si vivimos como Dios quiere que nosotros vivamos. Si no, olvídate de la victoria. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y tristemente es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Es muy fácil. Porque la vida cristiana es una vida de morir al yo, es una vida de dejar lo nuestro para tomar los lineamientos de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Decía que teníamos que llegar a la estatura de un varón perfecto, a saber, Jesucristo. Decía que teníamos que renovar el espíritu de nuestra mente, porque nuestra mente estaba llena de basura. No es un camino fácil el del cristiano. Es un camino de dejar de lo nuestro, pero ¿cuál es el galardón? La vida eterna. ¿Cuál es el galardón? Que cuando vos estás acá y vos tenés un problema, una necesidad, doblás tus rodillas y el Padre te responde. El problema es que muchas veces nosotros no queremos tener esa vida de entrega y esa vida de comunión. Es más importante ver las novelas, es más importante salir con amigos, es más importante leer el diario, un libro, cualquier cosa, que sentarme a leer la Biblia. Es más importante irme a tomar un café que hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué querés hacer con mi vida? Entonces, ¿quién es el que falla? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Nosotros estamos perdiendo la bendición de Dios. Nosotros estamos perdiendo esa autoridad espiritual. Primero para vencernos a nosotros mismos. Y después para hollar serpientes y escorpiones. Y liberar endemoniados y sanar enfermos y ser testigos con un buen testimonio hasta el confín de la tierra. Pero somos nosotros los que vamos perdiendo esa autoridad. Porque no la buscamos. Hay muchas formas de perder esa autoridad. Y justamente es dándole rienda suelta a la carne. Fíjense, estaba viendo la hora. Fíjense, por ejemplo, algo que siempre es muy conocido, Gálatas 5:16, que también es otra cosa que se la van a conocer de memoria. Gálatas 5:16, que dice, en mi Biblia, que es una Biblia de estudio, dice la santificación por el Espíritu es por el Espíritu, no por la ley. En la Biblia de ustedes va a decir las obras de la carne o ese tipo de cosas.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, para que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay muchos cristianos que practican estas cosas y sin embargo se creen que son salvos por la fe, se creen que son salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero acá me dice claramente que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Nosotros no negamos y agradecemos la salvación que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario, eso queda clarísimo. Nosotros somos salvos cuando aceptamos al Señor, cuando nos arrepentimos, pedimos el perdón de nuestros pecados. Pero si después nosotros vivimos una vida pecaminosa haciendo todo esto o cualquier otra cosa que está en contra de la voluntad de Dios, esa salvación la vamos a perder. Por eso el apóstol Pablo dice que cuidemos la salvación con temor y temblor. El mismo Jesucristo dice, ve y arrepiéntete, si no vendré y borraré tu nombre del libro de la vida. Acá estaban estos que les leí antes, echaban fuera demonios, hacían milagros y todo lo demás, y le dijo, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que cuidar esa autoridad delegada por Dios. Fíjense, en una familia viene Dios, el Padre, la Madre y el Hijo. El Hijo tiene que someterse a los padres. La esposa se somete al esposo. El esposo se somete a Cristo. Y se entiende que si el varón está bien sometido a Cristo, va a amar a su esposa, va a respetarla, va a tomar como ayuda idónea, la va a proteger como si fuera vaso más frágil, porque la mujer no es vaso frágil, es como hay que cuidarla con todos los cuidados, ¿verdad? Si el varón está bien centrado en las cosas de Dios, la va a tener a su esposa, va a ser una reina. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que Dios quiere, porque el apóstol Pablo dice, mujeres, someteos a vuestros maridos. Un versículo. Y después siguen 6 versículos más de cómo el marido tiene que tratar a la esposa. O sea que nosotros vamos perdiendo 6-1. Fíjense, tenemos que entender y aprender bien a leer las cosas. Y todo eso redunda en ser buenos hijos de Dios, en tener esa comunión con el Padre y tener esa autoridad para poder vencer todo lo malo. Para ir redondeando, en la iglesia, Dios, los pastores, los diáconos, el pueblo. En teoría, el pastor o los pastores tienen que tener una estrecha comunión con Dios para saber cómo guiar al pueblo. Porque una mala enseñanza pastoral puede hacer que todo el pueblo se pierda. Un mal ejemplo pastoral puede hacer que todo el pueblo se pierda. ¿Cuántas iglesias se han cerrado? ¿Cuánto desastre han hecho pastores que han adulterado, que han fornicado, que han hecho montones de cosas?
y se escudan en que ellos no pecan, sino que es el pecado que mora en ellos. Yo no sé si acá habrá pasado, pero allá en Argentina yo he conocido pastores que los recogían borrachos, allá se llama, ya me olvidé, remis, no, allá se llaman remis, acá se llama InDrive. Los remiseros los recogían borrachos de la calle, se gastaban la plata de los diezmos en prostitutas, y resulta que ellos no pecaban, era el pecado que moraban en ellos, muy bíblico. No busquemos en la Biblia lo que nos conviene. Busquemos realmente lo que a nosotros nos santifica y nos limpia para poder llegar a ese encuentro con el Señor. Y entonces decía, Dios, los pastores, los diáconos son las personas que ayudan, son los ayudadores de la iglesia, también los que ministran, alabanza, también son servidores de Dios, también hay una autoridad delegada por parte de Dios. Pero, ¿cómo hacemos uso de esa autoridad? Tenemos que hacer uso y no abuso. Para ir terminando, en Primera de Pedro, Primera de Pedro 5 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, ancianos no es únicamente a las personas mayores, sino ancianos se le decía antes a los que tenían una autoridad en la iglesia. Ya dije, pastores, diáconos, ¿no? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Lo vuelvo a leer. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quiere decir que los que en algún momento Dios nos ha dado una autoridad, no es para hacernos un nombre, no es para tener señorío sobre la iglesia o sobre los hermanos, sino que es para servir, para ayudar y para socorrer cuando estén necesitados. Amén. ¿Se dan cuenta? Yo en Argentina conocí muchos casos de pastores, ahora muchos se dicen apóstoles, que agarraban a los miembros de la congregación, a las hermanas les hacían que les cocinen todos los días, que le laven la ropa, que le limpien la casa, a los hermanos que los lleven todo el día con sus coches de acá para allá para sus tareas ministeriales. Eso es esclavitud. Eso no es servir a la grey con amor. Y todo esto que yo les estoy mostrando, nos lleva al primer punto. Si la persona a los cuales ustedes conocen tiene o no tiene una verdadera autoridad de parte de Dios. Cómo ustedes tienen que discernir realmente si hay una autoridad de Dios y cómo realmente ver que ustedes también como hijos de Dios pueden recibir esa autoridad, pero si tienen una vida en plena comunión con el Señor a través del Espíritu Santo. Yo nunca quise ser pastor. Yo quería ser evangelista y salir gritando, estar en las plazas gritando. De caso, varias veces anduve en una plaza gritando.
Los hermanos que son diáconos seguramente tampoco, ni por las tapas, se imaginaron que algún día iban a terminar siendo diáconos. Y si ellos se esfuerzan, van a terminar siendo pastores también, a través de una autoridad delegada. Pero eso depende de cada uno de nosotros. De la misma manera depende de cada uno de ustedes que ustedes puedan recibir más de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo que el Padre nos daría el Espíritu por medida. Espero que hayan entendido el mensaje. Dios les bendiga. Gracias al Señor.